Agarraron y toda la familia iba cargando. Y lo curioso es que cuando lees el capítulo 4 ves que ciertas familias de la familia de Coat de ciertos años tenían que hacer un oficio. De ciertos años. De los de 30 a 50. De tal edad a tal edad tenían que hacer esto. Interesante. Entonces, vemos nosotros que Dios, sin darse cuenta los hijos de Israel, Dios estaba trabajando. Porque imagínense estas personas caminando por un pueblo, por ejemplo, a un lado de los moabitas, caminando ellos con el tabernáculo, y las personas mirando, ¿y eso es qué? Las personas de antaño miraban que mataban un animalito y lo sacrificaban, y también decían, mira estos, ¿qué traen? Pero ahora los hijos de Israel, ahora cargando el tabernáculo, pasando por ciudades o por pueblos, porque Dios les decía, levanten todo y ahora quiero que caminen para allá, yo les digo cuando paren. Pasaban, las personas miraban. Cuando Dios decía, quiero que se apoderen de esa tierra, se las voy a dar, entraban en guerra. Interesante. Pero podemos ver nosotros que Dios mismo hasta les dio a ellos que hicieran festividades alrededor de ese santuario. O sea que cuando hacían festividades, 7 festividades anuales, también los otros pueblos miraban y decían, ¿qué están haciendo esos? ¿Quiénes son? Oh, ¿qué son los hijos de Israel? ¿Y? ¿O es un pueblo escogido por Dios? ¿Por Dios? ¿Cuál Dios? Pues dicen que el Dios que creó todo. Yo no había oído de ese Dios. Era un testimonio lo que estaban haciendo ellos. Haciendo eso, estaban haciendo un testimonio el pueblo escogido de Dios. Al verdadero Dios era al que lo estaban alabando. Ahora, imagínense las personas al mirar eso y personas que iban y decían, oye, yo quiero unirme a ellos. Vean lo que dice en Isaías 56. Isaías 56. Isaías 56. Vean lo que dice. Y vamos a leer. Vean lo que dice en el verso 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Fíjense, está hablando del extranjero que se estaba uniendo a esa marabunta o a ese montón de personas cargando un tabernáculo para otro lado y plantarse, lo ponían y ahora para otro lado, lo desarmaban, vámonos para otro lado. El extranjero miraba y decía, a ver, enséñame de ese Dios. Y ya después ellos mismos cuando iban caminando decían, ¿me irá a dejar el Señor de la mano? Yo que yo no soy del pueblo de Israel, yo soy un extranjero. El eunuco decía, yo soy un árbol seco. ¿Dónde está mi descendencia? Después el 4, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que él, el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerán. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Los holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús llegó y empezó a pegarles a todas esas personas que estaban afuera del templo vendiendo? Y que dijo, oh no, Dios mismo ha dicho que la casa de Jehová será llamada casa de oración, y ustedes la están llamando casa de rateros, de ladrones, porque es lo que estaban haciendo. Pero ¿qué estaba diciendo aquí el Señor? El Señor estaba diciendo, todo extranjero que se acerque a mí y guarde mis mandamientos y que me dé el honor y el respeto que me merezco,
yo les pondré un nombre nuevo. Será un nombre diferente que de aquellos hijos e hijas de Israel. Qué interesante, porque aquí el tabernáculo lo está llamando a una casa de oración, el santuario. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. O sea que ese tabernáculo era una luz para el mundo, para que las personas vieran que lo que hacían era adorar, y venerar a Dios. Y así muchos llegaran a los pies de Dios. Esta era la misión de la iglesia. Y no lo entendieron muchos de los hijos de Israel. Muchos se desviaron, muchos empezaron a decir, no, yo alabo al Señor porque yo le doy más sacrificios a Dios. No, yo alabo al Señor porque yo cargo más del santuario. No, yo alabo al Señor porque yo le sirvo mejor. Se olvidaron de la misión de Jehová. Jehová estaba queriendo que ellos fueran una luz donde quiera que fueran. Ese cambio de dispensación quería que lo miraran el pueblo de Israel y que ellos vieran que donde quiera que caminaran, el pueblo iba a preguntar, iba a decir, los pueblos iban a decir, ¿y esos qué? Vamos a ver. Pero ellos se olvidaron que eran una luz, que eran la sal del mundo. Se olvidaron de la misión de la iglesia. Aunque la iglesia estaba haciendo misión. Pero ¿qué fue lo que hicieron dentro de la iglesia? Empezaron a decir que si tú eres de Abraham, tú tienes la salvación. Si tú eres un extranjero, quedas afuera. Empezaron a hacer un tipo de especie de círculos separados de la sociedad. Se olvidaron de realmente la salvación que viene de Dios. Empezaron a decir, ¿sabes qué? ¿Tú quién eres? Oh, yo soy un hijo de Abraham, pero estoy mezclado con una hija de tal lado. Oh, no, tú ya no tienes la sangre completa de la descendencia de Abraham. Se olvidaron de la misión. Empezaron a hacer su tipo de congregaciones dentro de una misma congregación. Ahora, cuando estaban caminando hubo personas que dijeron, ¿sabes qué? Ese Dios de los israelitas es el Dios verdadero. Fueron dados buenos testimonios de eso. Vean por ejemplo en Éxodo 5. Vean un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos. Vean, en Éxodo 5, para que vean que el testimonio que daban de Dios era bueno. Éxodo 5. Aquí está hablando del faraón. Cuando le dijo Moisés, deja salir al pueblo de Jehová para que vayan y sacrifiquen. Vean lo que dice en el verso 5, capítulo 5, verso 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces aquí vemos nosotros que le dice, Jehová, el Creador me ha mandado, déjalo salir. ¿Quién es ese? Yo no lo conozco. Después cuando pasan las plagas y empieza a ver y a reconocer las cosas, vean lo que dice en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12, vean lo que dice en el verso 31 y 32. E hizo llamar Moisés y Aarón de noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros, los hijos de Israel, e id y servid a Jehová, como habéis dicho. ¿Está reconociendo o no a Jehová el Creador? Lo está reconociendo. Aunque estaba pasando por muchos problemas, empieza él a levantar la cabeza y dice, ¿sabes qué? El Dios que profesan ellos es el Dios verdadero. Y vean lo que dice en el verso 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. ¿Reconoció o no que era un Dios verdadero? ¿Dieron testimonio o no dieron testimonio los hijos de Israel? Sí. Porque creyeron. Vamos a ver otro ejemplo. Vean en Daniel. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 3. Otro ejemplo de ese testimonio que se les olvidó al pueblo de Israel como iglesia, como pueblo, se les olvidó por completo.
Muchas personas, yo sé, que me están escuchando van a decir, pero ¿por qué él dice que había una iglesia? Ya se los expliqué. Porque esa iglesia donde Cristo Jesús está en medio, donde 2 o 3 personas, Cristo Jesús está en medio. ¿Se acuerdan cuando de la zarza ardiente le habló Jehová a Moisés? Cuando le dijo, quita el calzado de tus pies porque tierra santa es. ¿Por qué? Porque Jehová estaba ahí. Aquí Jehová está, aquí es una tierra santa. Vean lo que dice capítulo 3. Aquí está hablando de los 3 amigos de Daniel, de Shadrach, Mesach y Abednego. Vean lo que dice aquí. Déjenme explicar un poquito qué es lo que está pasando. Aquí el Nabucodonosor hace un edicto y él dice, el que no adore mi imagen y el que no se incline cuando escuche la música que yo he puesto para que la gente se incline, lo agarraré y lo echaré al horno de fuego y será quemado. Pero ellos dijeron, yo no me inclinaré porque yo me inclino solamente a mi Creador. Yo no me voy a inclinar ante tu imagen, ni voy a hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí le dice, ¿saben qué? Échenlos ahí y préndanle 7 veces más fuerte. Vean lo que dice en el verso 25. Verso 24 para entenderlo. Capítulo 3, verso 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. ¿Por qué? Porque ya había aventado a los 3 hebreos. Y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto hombre es semejante a hijo de los dioses. Y acá en inglés dice, it's like the son of God. Es como el hijo de Dios. Después dice aquí, verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, o sea, los dirigentes, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dieron testimonio o no? Sí. Bendito sea el Dios de ellos. Y luego dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, 29, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que era quien, el Dios verdadero, el creador de todo, aquel que mandó que se descansase el 7º día, dice, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey agradeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, vemos nosotros que esos israelitas, ¿qué hicieron? Se acordaron de la misión que Dios les había dado como iglesia. Porque eran 3, donde 2 o 3 están reunidos. ¿Quién estaba en medio? Dios. Dios. ¿Y qué es lo que hizo Nabucodonosor? Mirar a Dios. Porque lo miró allá adentro. Y dijo, el otro es como hijo de Dios. Entonces, vemos nosotros que el pueblo de Israel se olvidó de la misión. Se olvidó de lo que tenía que hacer. Se olvidó de que tenía que presentar a ese Dios verdadero. Se olvidó por completo ese cambio de dispensación. Y vemos nosotros que en el cambio de dispensación también vemos nosotros que David le dice a Jehová, Señor, yo te construiré templo para no andar con el tabernáculo aquí, armándolo allá. Yo te construiré templo. Pero Jehová dice no,
porque tú pecaste. ¿Se acuerdan? Mató y adulteró. Y Dios le dice, no, tú no lo vas a construir, pero tu hijo sí. Y vemos nosotros que Salomón llega, hace el templo de Jehová. ¿Pero qué creen? Dio un mal testimonio, así como David. Un mal testimonio dio. Y nosotros podemos ver nosotros que muchas veces, como la misión de Dios, o la misión que Dios quiere, muchas veces nosotros damos mal testimonio. Muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios quiere y damos mal testimonio. Y ese mal testimonio hace que las personas que quieren acercarse a Dios no se acerquen. Porque dicen, no, mira, si eso es lo que hace, ¿te imaginas qué hará si yo me acerco a su Dios? Entonces, dan un mal testimonio. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando se mezclaron las hijas de Dios o los hijos de Dios con las hijas de los hombres, perdón. ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron una generación perversa. Se olvidaron de Jehová. Dice que solamente salía de su corazón continuo mal. Se olvidaron de Jehová. O cuando el pueblo de Israel estaba en la tierra de los moabitas, ¿qué fue lo que hicieron? Lo mismo. Se mezclaron con las hijas de los moabitas. ¿Y qué hicieron? Se olvidaron de Jehová. Empezaron a adorar sus dioses, sus ídolos y a hacer todo lo que era inicuo. Todo la maldad. Todo lo malo empezaron a hacer. Y se resultó en una mezcla. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Acá cuando se mezclaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, vino el diluvio. Acá cuando se juntaron los hijos de Israel con las moabitas, hubo también una masacre. Hubo muerte. Siempre ha habido muerte, ha ocasionado muerte. De la desobediencia, hay desobediencia. O cuando la tierra de Moab, también hubo matanza. Y les dije yo que Balaam también murió ahí. Así es que Salomón también dio un mal testimonio. Salomón lo que hizo fue, terminó construyendo el templo de Jehová, pero terminó casándose con más de 800 mujeres. Tenía muchísimas mujeres y tenía, más de 800 concubinas. ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró los dioses ajenos de ellos y los pusieron en el templo. Y nosotros podemos ver que es un mal testimonio. Nos olvidamos de la misión de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea que el pueblo de Dios perdió de vista la misión que tenía. Esa misión que era lo que Dios le había comendado hacer. Y eso terminó en incredulidad. Para muchos que apenas comenzaban a creer, empezaron mejor a huir, a salir. ¿Por qué? Porque era difícil para ellos creer en esa fidelidad que ellos supuestamente profesaban. El pueblo de Israel, que realmente muchas veces se separó de Jehová. O sea que imaginemos al pueblo de Dios predicando pureza cuando no hay pureza. O predicando circuncisión cuando ni ellos entendían para qué era la circuncisión. O predicando el futuro Mesías. Imagínense esto, por ejemplo, en Ageo, vean lo que dice en Ageo. Imagínense al pueblo de Jehová predicando esto. En Ageo, capítulo 2, verso 7, vean. Ageo, capítulo 2, verso 7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Imagínense nomás al pueblo de Dios haciendo misión en otros lugares diciendo esto. El Señor hará temblar a todas las naciones, y el Señor mandará al deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gente no lo iba a creer, y no lo creyó. ¿Por qué? Por el mal testimonio que estaban dando. Porque ellos no podían imaginarse cómo esas palabras se iban a cumplir en un pueblo que realmente se había olvidado de la misión. Y estaban haciendo nomás sus sacrificios diariamente, sus cosas que Dios le había mandado, pero ya lo estaban haciendo de una manera legalista. Y se estaban olvidando del punto principal, que era hacer misión, traer a otros a los pies.
nosotros podemos ver eso, que la iglesia, la misión de la iglesia o pueblo de Dios, se olvidó por completo. En conclusión, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se había olvidado que Dios los escogió según la promesa y que tenía que servirle a ellos. Ellos le tenían que servir a Dios para dar testimonio a todas las naciones del Dios verdadero. Y muchas veces, hermanos, caemos en eso, en esa misma problemática, como los hijos de Israel, la cual en vez de levantarnos, nos hunde. Así es que este día, mis hermanos, me gustaría que meditáramos en eso. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión que Dios quiere para que nosotros hagamos? ¿Cuál es la misión que el Señor tenía para el pueblo de Israel? ¿Cuál es la misión que Dios hoy nos está llamando a hacer? ¿Cuál es la misión? ¿Acaso el ir de una casa a otra es como ese tabernáculo que los hijos de Israel cargaban? ¿Acaso el caminar solos es como hacer sacrificios y altares o como lo hacían antes? ¿Acaso las personas nos están mirando cada vez que nosotros hacemos eso? ¿Acaso ellos están viendo y diciendo, ese es hijo de Dios? ¿Ese profesa a Dios? ¿Acaso al profesar que amamos a Dios con todo nuestro corazón y que nos reunimos para alabarle, no es dar testimonio? Quiero que meditemos en eso. Que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y que pueda poner un corazón ardiente de hacer misión. De hacer misión para poder traer a otros a los pies de Cristo. Porque eso es lo que el Señor quiere. La iglesia que somos nosotros. Cristo Jesús está en medio. Esta es la iglesia de Dios que tiene que hacer misión. ¿Cuál es la misión que estamos haciendo? Dijo Cristo Jesús en Mateo 28. Dijo Él, vayan, enseñen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen. ¿Cuál es la misión que estamos haciendo? Quedemos nuestro rostro. Padre Dios, al regresar al Antiguo Testamento y ver, Señor, cómo tú en el Edén tenías una iglesia perfecta, cómo tú morabas en medio de nuestros primeros padres, cómo ellos llegaban cada séptimo día para alabarte, glorificarte, descansar y estar en comunión contigo. Pero vemos cómo por causa del pecado se hace un cambio de dispensación. Esos altares y sacrificios que no nos pueden salvar completamente. Ese tabernáculo cargándolo para allá y para acá, que no nos podía salvar completamente. Ni ese templo en Israel que hicieron, tampoco, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, que la salvación viene de ti. Y que tú, al estar aquí reunidos, tú estás en nuestro medio. Te imploramos, Señor, que te mantengas con nosotros, que nos guíes y que nos enseñes cuál es la misión de la iglesia. Cómo hacer misión, Señor, que no se nos olvide. Me gustaría hacer un llamamiento, Señor. Y ese llamamiento yo sé que viene de ti. En esta mañana, ¿cuántos de nosotros nos hemos olvidado de hacer misión? ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado y nos hemos concentrado en diferentes cosas? Yo soy uno de ellos. Y me pongo de pie, Señor, porque yo soy uno de ellos. ¿Cuántos en esta hora les gustaría ponerse de pie y decir, yo me he olvidado, Señor? Yo no sabía. O yo sabía, pero me olvidé. Refresca mi memoria, Señor. O ayúdame, Señor, a comprender esa misión. Amantísimo Padre,
Gracias, Señor, porque nos haces reflexionar y nos haces pensar para que podamos hacer misión, ser esos instrumentos que tú usas, Señor, para traer a otros a tus pies, para enseñarles que tú moras en nosotros, que tú vives aquí, Señor, que donde 2 o 3 están reunidos, tú estás en medio. Bendícenos a todos aquellos que nos pusimos de pie. Gracias, Señor, por todo. Y gracias por este hermoso sábado. Te lo pedimos todo eso en el nombre precioso de Jesús. Amén.